Vamos a hablar ahora de otro tipo de microorganismos denominados hongos. Existen hongos que son unicelulares, que se denominan levaduras, y otros pluricelulares denominados hifas o mohos. Los hongos son organismos eucariotas y poseen todas las organelas típicas de una célula eucariota, como el núcleo celular, mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplásmico liso y rugoso, entre otras. Los hongos se caracterizan además por poseer una pared celular que, a diferencia de la pared de otros organismos, son ricas en una proteína denominada quitina. La membrana plasmática de los hongos poseen fosfolípidos y ergosterol en su estructura química en lugar del colesterol. En lo que respecta a la nutrición, estos organismos no son vegetales autótrofos, sino que son heterótrofos que se nutren por la absorción de sustancias ambientales que son digeridas por unas enzimas denominadas exoenzimas que son liberadas al medio ambiente para degradar a las sustancias químicas ambientales localizadas en el entorno en el cual se encuentra fijado o localizado el hongo. Los hongos almacenan energía como glucógeno, ácidos grasos, palmítico, esteárico y oleico. Otra de las características de los hongos es el dimorfismo, es decir, que según el medio ambiente en el que se encuentren, pueden ser unicelulares, como las levaduras, o bien pluricelulares, denominados moho o micelio. La principal función de los hongos en la naturaleza es la degradación de la materia orgánica, permitiendo el reciclado de las sustancias de desecho. Existen una gran diversidad de hongos en la naturaleza. Estos ocupan el segundo lugar en el número de especies en la Tierra. Hay descritas alrededor de 70.000 especies de hongos, sin embargo, un 10% de estos, unas 7.000, son considerados de importancia para el hombre. Como dijimos, los hongos no son organismos vegetales, ya que son heterótrofos. Estos forman un reino particular denominado fungi. Estos pueden vivir como organismos unicelulares o pluricelulares y no forman tejidos, sino acúmulos de células filamentosas denominadas hifas. El cuerpo de los hongos se denomina talo. Este puede ser unicelular, como es el caso de las levaduras, o bien pluricelular, como es el caso de los hongos filamentosos denominados hifas o mohos. En la figura podemos ver en forma esquemática la ultraestructura de una levadura. Se trata de una célula con las características propias de las células eucariotas que vimos en el teórico 1. Las características propias de estas levaduras es la presencia de una pared celular rígida formada principalmente por quitina. Las hifas de los hongos filamentosos pueden ser tabicadas o no tabicadas. Los hongos también pueden ser unicelulares, denominados hongos levaduriformes. En esta figura podemos ver la estructura de un hongo levaduriforme o levadura y la de una hifa o moho. Vemos que las hifas pueden ser no tabicadas o también llamadas cenocíticas, como la señalada con el número 2, o bien tabicadas o septadas, el tabique se denomina septo, como la señalada en los números 3 y 4.
Entonces, como dijimos, existen dos tipos de hifas. Una hifa tabicada, o también llamada septada, en la figura superior a la izquierda, caracterizada por la presencia de tabiques denominados septos con un poro septal que permite el pasaje de componentes a lo largo de la hifa. El otro tipo de hifa es la cenocítica o no tabicada, en el centro abajo, la cual está formada por una única masa citoplasmática sin divisiones. A la derecha podemos ver en forma esquemática un hongo levaduriforme más conocido como levadura. En esta fotografía microscópica podemos ver hifas tabicadas o septadas, las cuales están señaladas por las flechas rojas. En esta otra fotografía podemos ver hifas cenocíticas o no tabicadas señaladas por la flecha. En ambas fotografías se observa una densa maraña de hifas entrecruzadas, típica del desarrollo de hongos filamentosos. En esta figura observamos una microfotografía de levaduras. La flecha roja indica una levadura y la flecha amarilla indica una pequeña levadura, la cual está brotando de otra levadura adulta por un proceso denominado gemación. En cuanto a la nutrición y metabolismo de los hongos, estos se desarrollan en hábitats frecuentemente oscuros y húmedos, así como en cualquier lugar en donde haya materia orgánica disponible. Se dice que los hongos son organismos saprófitos, es decir, son organismos que se nutren a partir de materia orgánica muerta en descomposición. Es común encontrar desarrollo de hongos en alimentos abandonados en determinadas condiciones de humedad y temperatura, así como en frutas y verduras en descomposición. Como fue dicho previamente, los hongos digieren las sustancias ubicadas en el ambiente circundante gracias a la posibilidad de liberar exoenzimas digestivas, las cuales digieren sustratos que serán posteriormente absorbidos por la célula micótica, tanto hifa como levadura. Los hongos además son quimioorganótrofos, es decir, emplean sustancias químicas orgánicas como fuente de carbono y energía. Los hongos necesitan de condiciones de humedad ambiental para poder desarrollarse. En condiciones de adversidad ambiental, ya sea por falta de humedad y por alta temperatura, los hongos producen esporas que son formas resistentes que en condiciones óptimas de temperatura y nutrientes desarrollan a una forma vegetativa. Muchos hongos pueden vivir en condiciones de anaerobiosis, por lo que se los denomina anaerobios facultativos, obteniendo su energía de procesos fermentativos. Los hongos tienen formas asexuadas y sexuadas de reproducción. Las formas asexuadas se producen por fragmentación de una hifa, la cual genera esporas que germinarán en ambientes óptimos generando un individuo adulto. Las hifas responsables de la producción de esporas se denominan artroconidios o artrosporas. Figura 1. Otro tipo de esporas asexuales son las denominadas clamidosporas, que son células rodeadas de una gruesa pared antes de ser liberadas. Figura 2.
Otros hongos, en cambio, producen esporas a partir de estructuras llamadas esporangios, ubicados en la punta de una hifa, figura A. Las conidiosporas se forman en las puntas de las hifas y están ubicadas por fuera de un saco contenedor, ver la figura B. Y las blastosporas son esporas producidas por gemación a partir de una célula progenitora, ver figura C. También los hongos tienen formas de reproducción sexual, lo cual implica un proceso de fecundación entre gametas denominadas esporas sexuales. Es necesario que sean esporas denominadas compatibles, es decir, una espora más y una espora menos. Cuando ambas esporas se encuentran en el mismo micelio, la fecundación se denomina homotálica. En cambio, cuando se trata de micelios diferentes, la fecundación se denomina heterotálica. Los mecanismos sexuales de reproducción favorecen la adaptación de los hongos a los cambios ambientales, posibilitando que se encuentren ampliamente distribuidos en la naturaleza. En esta figura podemos ver un esquema de un hongo multicelular. Podemos ver que el hongo presenta una red muy densa de hifas internadas en el suelo, a modo de raíz, las cuales están especializadas en la absorción de agua, minerales y nutrientes orgánicos. Esta red de hifas forma una estructura denominada micelio primario. Por otra parte, también hay una extensa red de hifas proyectadas hacia el aire, las cuales forman una estructura particular que contiene las estructuras responsables de la producción de las esporas o estructuras reproductivas, las cuales permiten diseminar el hongo a lugares vecinos. Estas estructuras se las denomina estructuras reproductoras. En la fotografía, inserta a la derecha, se puede ver una nube de esporas arrastradas por la corriente de aire ambiental. En este esquema podemos ver en detalle un ejemplo de esporulación de esporas liberadas a partir de una estructura en saco denominada esporangio que se forma en el extremo de una hifa. Estas esporas se denominan esporangiosporas. Vamos a ver algunos ejemplos de especies de hongos. En esta figura podemos ver algunos ejemplos de hongos vistos al microscopio. La foto A y B se denominan Aspergillus. Se puede ver las hifas que contienen en sus extremos conidiosporas con esporas listas para ser liberadas. En la foto C se puede ver un hongo unicelular denominado levaduras. En la parte superior se ve la levadura de pan y en la parte inferior levaduras empleadas en la fermentación de la cerveza. En la foto D se puede ver la estructura típica de conidia con las esporas del hongo empleado en la elaboración del queso Roquefort. Aquí vemos algunos ejemplos del género Aspergillus, el Flavus, que presenta las conidiosporas que se generan a partir del conidióforo, rugosos. Son hongos de un color verde amarillento. Aquí vemos una fotografía al microscopio óptico. Por otro lado tenemos al Aspergillus fumigatus, que tiene esta morfología característica. Presentan conidiosporas que surgen de hifas hialinas
que son hifas tabicadas. Estos hongos tienen una típica coloración verde botella y aquí vemos una fotografía al microscopio óptico. Bueno, en esta imagen vemos un típico hongo del género Rhizopus, el Rhizopus stolonifer. Este hongo se lo conoce como el hongo negro del pan y presenta esporangiosporas contenidas en el interior de un esporangio. Aquí vemos la típica estructura de los esporangios de este hongo Rhizopus. Bueno, ¿en qué alimentos se pueden encontrar estos hongos como contaminantes? El Aspergillus flavus en semillas de maíz, maní, algodón, el níger en granos de maíz y semillas como el cacahuate. Además, se hospeda en las plantas de estos alimentos de una manera endófila, vive dentro de ella, pero no causa daños a la planta. Y en los tejidos de algunas frutas dulces, como algunos cítricos. El Aspergillus fumigatus se los encuentra en materia orgánica, en descomposición, en agua y en alimentos expuestos al aire y en el suelo. El Rhizopus, el stolonifer, se encuentra en el suelo, en residuos orgánicos, en descomposición, invade los tejidos de frutas ricas en azúcar. En esta imagen se ve el micelio de un hongo en el cual podemos imaginar los elementos que lo componen. En la superficie aérea de la rodaja de pan se proyectan las hifas que contienen las estructuras formadoras de esporas, color verde claro. También hay una extensa red de hifas internadas en la miga del pan, las cuales están encargadas de la absorción de la humedad y de los nutrientes a modo de raíces. Es importante entender que las superficies colonizadas por los hongos se encuentran alteradas por la acción de las exoenzimas micóticas, las cuales digieren las sustancias del alimento en cuestión. Otro elemento importante es la aparición de toxinas producidas por las células micóticas denominadas micotoxinas. Vamos a hablar algo sobre las micotoxinas. Las micotoxinas son sustancias tóxicas liberadas por los hongos. Se dice que son metabolitos secundarios que causan efectos tóxicos en animales y en el hombre. Su ingesta produce una patología denominada micotoxicosis. Se sabe que las micotoxinas producen grandes pérdidas económicas. Afecta principalmente a la agricultura y a la contaminación micótica, principalmente en los cereales, libera. Bueno, estos son algunos ejemplos de micotoxinas. Las aflatoxinas, producidas por las especies de Aspergillus flavus, se las encuentran principalmente en maíz, algodón, maní, entre otros alimentos. La ocratoxina se los encuentra en otros alimentos, tales como en cereales y derivados, en bebidas alcohólicas y en productos de molienda, tales como el café, cacao. Otras, como los tricotesenos, fumonicinas, cearalenona, son producidas por los hongos del género Fusarium y se las encuentra en trigo y otros alimentos.